Bienvenidos al análisis literario de la obra El rastro de tu sangre en la nieve de Gabriel García Márquez. En este video se abordarán temas como la biografía del autor, una corta reseña del cuento, los tipos de narrador y los estilos narrativos usados por él mismo. Gabriel José García Márquez fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Fue conocido como Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México a sus 87 años y a causa de un linfoma y neumonía. Entre sus mayores logros está el Nobel de Literatura en 1982. Publicó su obra más exitosa, Cien años de soledad, en 1967 y se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. El rastro de tu sangre en la nieve es un cuento que relata la historia de amor entre Nena Daconte y Billy Sánchez, que comienza en Cartagena de Indias, Colombia. Estos eran un par de jóvenes que se conocen y se enamoran y después de un tiempo deciden pasar al siguiente nivel de su relación y casarse. Al casarse deciden irse de luna de miel a París, pero su matrimonio culmina sin ni siquiera haber empezado su luna de miel, ya que Nena Daconte muere desangrada en un hospital en París gracias a que se pinchó con una espina de una rosa que le regalaron. Y así finalmente Billy Sánchez queda solo y triste sin su amor. Este es uno de los grandes cuentos escritos por Gabriel García Márquez, el cual expresa de muy buena manera los sentimientos vividos por los personajes, ya sea la tristeza, el dolor, la felicidad, el amor, entre otros, y que también hace una muy buena descripción, una descripción muy precisa de los lugares, de los personajes, de los objetos, ¿sí? Y que esto hace que los lectores se lo imaginen tal y como es. También es sorprendente el final, ya que este cuento rompe todos los paradigmas de finales felices que rodean las historias de amor, ya que es totalmente inesperado el final, porque pues nadie se llega a imaginar que por un pinchazo alguien se puede desangrar y morir. Entre los tipos de narrador que se presentan en esta obra tenemos al narrador omnisciente, puesto que muestra tener conocimiento de toda la historia y hasta de los pensamientos y sentimientos internos de los personajes. Este tipo de narrador se clasifica como extradiegético, porque se sitúa en una posición exterior al mundo de la historia narrada. Por otra parte, se relata la historia con un narrador testigo, que habla en primera persona, está presente, no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Hablaríamos entonces de un narrador intradiegético, ya que está dentro de una primera historia contada y en ese lugar empieza a narrar otra historia. Algunos ejemplos son: en el omnisciente. Aquella tarde, dolorido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser adulto. Decidió, como lo hubiera hecho Nena Daconte, acudir a su embajador, el portero del hotel, que a pesar de su catadura huraña era muy servicial y además muy paciente con los idiomas. Encontró el número y la dirección de la embajada en el directorio telefónico y se los anotó en una tarjeta. Contestó una mujer muy amable, en cuya voz pausada y sin brillo reconoció Billy Sánchez de inmediato la dicción de los Andes. Dormía a su lado con la venda del anular empapada de sangre y cuyo sueño de adolescente por primera vez estaba atravesado por ráfagas de incertidumbre. Otros ejemplos en el narrador testigo serían: Nena Daconte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pude comprobar años después en archivos del hospital. Estaba en el número 22 de la calle del Liceo, dentro de uno de los sectores más apacibles de París, pero lo único que le impresionó a Billy Sánchez, según él mismo me contó en Cartagena de Indias muchos años después,
fue que el sol estaba tan claro como en el Caribe por la primera vez desde su llegada, y que la Torre Eiffel sobresalía por encima de la ciudad de un cielo radiante. En el cuento El rastro de tu sangre en la nieve, el lector se encuentra con tres tipos de narradores. Estos son el directo, indirecto e indirecto libre. A continuación se dará una breve explicación de cada uno de los estilos narrativos con ejemplos sacados del cuento mencionado. Empezando por el estilo directo. El estilo directo es aquel donde se reproducen las palabras textuales de alguien, ¿sí? Donde el narrador le cede totalmente la palabra al personaje. Para indicar este estilo se colocan guiones o bien se encierran las expresiones textuales entre comillas. Tenemos dos ejemplos sacados del texto donde podemos observar cómo se hace el uso de los guiones para darle la palabra al personaje. Un ejemplo de esto sería: ya será mejor esperar hasta París, dijo Nena da Conte, bien calentitos y en una cama con sábanas limpias como la gente casada. Es la primera vez que me fallas, dijo él. Claro, replicó ella, es la primera vez que somos casados. En el estilo indirecto, el narrador emplea el diálogo de los personajes a través de su voz. Una forma de identificar esto es cuando la conjunción que conecta la palabra del narrador con la del personaje. Además, no se hace lo que es el uso de las comillas, ni de guiones o de anotaciones gráficas. Dos ejemplos para este estilo narrativo son los fragmentos que se verán a continuación. El primer ejemplo dice: entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó, sin perder la dulzura, que estaban en un país civilizado cuyas normas estrictas se fundamentaban en criterios muy antiguos y sabios. Bueno, aquí hay que hacer énfasis del pero le recordó, porque aquí es cuando el narrador utiliza el pero le recordó para conectar su voz con la del personaje. Esto mismo se puede ver en el segundo ejemplo, que dice así: el guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que eso no era asunto suyo, y menos con semejante borrasca, y cerró la ventanilla. Pero luego se fijó con atención en la muchacha que se chupaba el dedo herido envuelta en el destello de los bisones naturales, y debió confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos, porque al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, pero que en pleno invierno y con aquel viento de lobos, tal vez no hubiera una farmacia abierta hasta Bayona. Aquí se puede notar el estilo indirecto en la parte que dice: el guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que eso no era asunto suyo. Y en la parte final que se menciona: explicó que la ciudad más cercana era Biarritz. Por otro lado, en el estilo indirecto libre, el narrador mezcla el modo directo con el indirecto, hablando desde el interior del personaje y expresando en sus propias palabras la voz o pensamientos de este mismo. Entonces encontramos dos fragmentos del cuento para ejemplificar este estilo, y el primero dice así: si alguien nos quiere encontrar será muy fácil, dijo con su encanto natural. Solo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve. Luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer. Aquí el ejemplo dijo con su encanto natural, y en luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer. En el segundo fragmento, que dice: aún los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón era anacrónico en una casa de tanta alcurnia. Suena como un buque, había dicho la abuela de Nena da Conte
cuando lo oyó por primera vez. En este fragmento podemos encontrar el estilo indirecto libre en la primera línea, cuando dice: aún los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón era anacrónico en una casa de tanta alcurnia. ¿Por qué estas líneas específicamente? Pues aquí el narrador está expresando una acción o un pensamiento de el personaje, pero desde su propia voz o desde cómo él lo percibe. Muchas gracias a todos por su atención.